Introducción a bases de datos y sus tipos. Las bases de datos cumplen el propósito de almacenar grandes cantidades de información de manera confiable y eficiente. Existen tres tipos en los que se pueden clasificar los datos: estructurado, como tablas; semiestructurado, JSON; y no estructurado, como imágenes. Las bases de datos almacenan datos estructurados utilizando un lenguaje llamado SQL, donde los datos tienen un esquema. Los datos semiestructurados pueden ser almacenados en bases como MongoDB. Los datos no estructurados se almacenan en sistemas como los Data Lake o de forma local en un sistema de archivos como el de Windows, Linux o Mac. Tanto los datos semiestructurados y no estructurados carecen de un esquema. Esquema de una base de datos. El esquema de una base de datos dicta la forma de la tabla, donde se definen las columnas y el tipo de dato de cada una de ellas. Existen varios tipos de restricciones que podemos agregar a la tabla al contar con un esquema. Algunas de las más comunes son las llaves primarias, las cuales nos permiten definir una columna que no puede repetir valores entre sus filas, y que también puede servir como un índice para la tabla, lo cual permite una mayor rapidez en su búsqueda. Las llaves foráneas. Estas permiten relacionar dos tablas con una correlación padre-hijo entre ellas, donde los datos de una tabla solo pueden ser valores que ya existan en la otra. Aunque puede ser muy útil para asegurar la integridad de los datos, se debe tener cuidado, ya que cualquier movimiento dentro de la base de datos puede resultar en errores. Existe un tipo de figura dentro del mundo de los datos llamado Data Warehouse, el cual funciona para almacenar grandes cantidades de datos, ya que este está compuesto de múltiples bases de datos que en su conjunto cuentan con alguna relación, normalmente porque son pertenecientes a una misma empresa. Este warehouse cuenta con un esquema, el mismo, en el cual se definen las tablas que lo componen y cómo se relacionan entre sí. Computación distribuida. Cuando se trabaja con grandes cantidades de datos, recursos como la memoria y el procesador del equipo suelen ser un problema, el cual sale a relucir relativamente temprano. Una forma de remediar esto es agregar recursos al equipo que estamos usando, agregando más RAM y cambiando el procesador por uno más potente. A esto se le conoce como crecimiento vertical. El problema con esta solución es que estamos atados por dos factores. El primero es que el rendimiento no crece linealmente, es decir, que si pasamos por ejemplo de 8 GB de RAM a 16, teóricamente deberíamos ver una mejora del doble, y lo mismo debería suceder con el procesador. Sin embargo, esto no sucede así, por lo que la mejora no es lo que se espera. Otro problema sucede cuando llegamos a lo mejor que existe en el mercado. Ya no hay más memoria ni un mejor procesador para utilizar. Es por esto que se utiliza el concepto de computación distribuida, o crecimiento horizontal, donde se cuenta con una red de equipos que toman una gran tarea, la segmentan en partes más manejables, y cada uno de estos equipos es asignado a cada parte resultante. Aunque esto puede sonar muy tentador en cualquier escala, es importante mencionar que esta segmentación de la tarea y la sincronización de todos los equipos llamados nodos cuenta con un coste de procesamiento por sí mismo, por lo que esta estrategia solo funciona a partir de cierto tamaño de tareas a realizar. Si se realiza con tareas que no lo requieren, puede tener un peor desempeño que un aumento vertical.